adaptarnos como profesión y como formadores a lo que está pasando en el contexto externo. De allí entonces nosotros entramos a mirarnos frente a los diferentes contextos en los que nosotros encontramos nuestros retos. Bueno, esta tabla última simplemente, perdón, era para mostrarles cómo en los procesos de acreditación que hemos desarrollado en el 2006, en el 2002, en el 2006, en el 2009 y en el 2014, del 2009 al 2014, cómo han ido aumentando entonces la participación en estos procesos de lo que es la comunidad académica que conformamos. Para el año 2002 empezamos con una participación en el proceso de acreditación de 210 estudiantes y para el año 2014 participaron 520 estudiantes. Y pues lo de los docentes ha permanecido, digamos, más estable, pero también es importante mirar cómo la participación del número de egresados en estos procesos ha aumentado. En el 2002 contamos con la participación de 30 egresados y para el 2014 encontramos que participaron 246 egresados. Esto nos muestra entonces cómo... ¿Sí? Para que fueras cerrando la... Ok, muy bien. Bueno, voy a hacerlo aquí rápidamente. Estos son los retos que hemos encontrado en el contexto institucional, profesional y gremial para los años 2002, 2007 y 2015. La acreditación del programa de trabajo social para el 2013 se hicieron y el 2019 los estudios de pertinencia. El 2004 y el 2014 están los documentos de fundamentación curricular, pero también en el contexto hemos tenido unos retos grandes, como han sido las pruebas ECAES, hoy son las pruebas PRO, en el año 2004, lo que fue el marco de fundamentación del currículo, la reforma curricular de la Universidad de Caldas, la evaluación y desarrollo de reforma curricular y en el 2008 la política curricular. Esto nos muestra entonces cómo esta profesión ha tenido entonces que afrontar los retos del Ministerio de Educación Nacional, de los retos de la profesión y de la agremiación como es el CONES al que pertenecemos hace muchísimos años, pero también aquello que tiene que ver con las pruebas ECAES que nos supuso a nosotros, entonces digamos, muchos retos. Yo me voy a salir de la presentación y voy entonces a terminar aquí con la última parte. Bueno, digamos que cuando hemos enfrentado los retos del contexto interno, pero también el externo, donde también como lo estamos haciendo ahora, estamos mirando qué nos demanda ese contexto sociocultural, empezamos entonces la última etapa del camino. A esta última parte del camino se ha llegado con mucha experiencia y conocimientos frente a lo que se ha hecho y frente a lo que la universidad, la profesión, el gremio y la sociedad esperan del programa de trabajo social en la Universidad de Caldas. La tarea que sigue a continuación para cerrar este viaje es la escritura del documento final del currículo, en donde se consignan todas las apuestas, sueños y metas que se quieren alcanzar en el proceso. Para finalizar, hoy comienza una nueva aventura para el programa de trabajo social, que seguramente estará marcada por el compromiso de su colectivo docente, en donde las pobrezas, las injusticias sociales, la corrupción, la desigualdad, las inquietudes crecientes, las inequidades crecientes, las violaciones múltiples y masivas y continuadas a los derechos humanos, la ingobernabilidad, las violencias y el contexto de pandemia le marcan nuevos caminos y retos en la formación de nuevos trabajadores sociales. Destacando que el trabajo social de la Universidad de Caldas en su historia ha estado, comillas, ligada a la preocupación por el estatuto disciplinar, por la especificidad, por la identidad profesional y por la construcción teórica propia. La preocupación habitual por estos asuntos ha sido un hecho de trabajo social,
asuntos ha hecho de trabajo social una profesión que se repiensa y se reconstruye permanentemente, lo cual es fundamental en un campo tan complejo, incierto, con determinaciones múltiples, amplio y cambiante como es de lo social. Estas últimas palabras son de la profesora María Rocío Cifuentes. Y hoy quiero destacar y resaltar a María Rocío Cifuentes y a la profesora María Lorena Garner como mujeres trabajadoras sociales, docentes del programa de trabajo social, profesionales incansables en su afán de hacer del programa de trabajo social de la Universidad de Caldas un escenario de reflexión y debate, y han llevado el programa de trabajo social a un lugar destacado en el ámbito local, nacional y latinoamericano. Han sido nuestras mejores modelos de lo que significa hacer las cosas bien, con pasión y racionalidad. Son modelos a seguir, pero que en mi apreciación son modelos difíciles de alcanzar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juanita, por la intervención. Creo que al mostrarnos un poco la idea de estos tránsitos, también nos abres preguntas alrededor de cómo se teje ese contexto del que nos habla la profesora Silvana, a nivel de América Latina y el Caribe, pero también del contexto colombiano, en el marco también de las exigencias de unas políticas educativas que pues, todos sabemos también en esos lenguajes de calidad, flexibilidad, también están planteando allí ideas y lógicas de la política educativa. Y que hoy, digamos, también pues es necesario interpelar y que hoy nos preguntamos, ¿cierto? ¿Cómo atender y responder a unas situaciones de violencia tan fuertes? Entonces, creo que ahí vamos entretejiendo porque la idea también es articular esas diferentes intervenciones. Bueno, en este momento vamos a escuchar, para cerrar ya las intervenciones, a la profesora Alba Lucía, directora del programa, un poco que creo que va a cerrar, pero también va a abrir los debates que se vienen, en el sentido de pues, las preguntas que seguramente nos vamos a hacer, en el sentido de los retos que hay. Sabemos todos que un currículo no es una cosa acabada, pero que también está configurada por las prácticas pedagógicas, didácticas de los sujetos que están allí, como un poco Silvana lo planteaba, es allí donde se encarnan esos proyectos. Y pues creo que esta última intervención va a ir hacia allí. En medio de la intervención voy a ubicar aquí el link para que puedan inscribirse para poder enviar los certificados. De todas maneras, pues muchas gracias por la participación atenta, por mantenerse. Como les digo, espero que las preguntas que tengan las ubiquen allí en el chat, o si no, esperarlas al final para abrir el micrófono y poder escucharlas a egresados, a profesores, a estudiantes, para poder asumir el reto, que es un reto colectivo, creo, en ese término de no solamente, como decía Juanita, solo introspectivo, para no quedarnos ensimismados, sino en una relación dialógica crítica y de conflicto también con las demandas de un mercado, de una política social, pero también las demandas de unos sujetos en relación a la formación. Alba, te escuchamos. Bueno, buenos días nuevamente. Sé que esta hora ya se va sintiendo la fatiga. Tengo nada más que el reto de poder que ustedes me acompañen hasta el final. Quiero mi intervención centrarla desde 3 asuntos. Uno tiene que ver con digamos, de introducir por qué nosotros hoy estamos considerando los debates para fundamentar el currículo del programa. Luego de detenerme en 3 asuntos que tienen que ver con el contexto, uno tercero tendría que ver con los estudiantes y con el aseguramiento a la calidad, que son como 3 asuntos bien importantes, para luego concluir por qué
nosotros vemos en el currículo y en lo que estamos proponiéndoles una gran oportunidad. Primero que todo, quiero agradecer a las personas que hoy nos acompañan. Pues a Silvana un abrazo enorme y un agradecimiento por unirse a esta iniciativa del programa, a todos los profesores del programa, adscritos al programa, de otros departamentos, del departamento donde tributamos la mayoría, también a los profesores, a Rocío que hoy también nos acompaña y a cada uno de los estudiantes que también hace parte de esto. Y también sé que están los integrantes del comité de currículo del programa, que también significa mucho para nosotros que nos acompañen, al igual que el CONEX. Entonces quiero empezar diciendo que el programa de trabajo social tiene hoy, en medio de la crisis social, económica, política y de salubridad que vive el país, el reto de construir su fundamentación curricular. Tal vez resulta extraño que sin intencionalidad de hacer un nuevo currículo se esté planteando la necesidad de fundamentar uno vigente. El currículo se construye a través de las interacciones formativas que ocurren entre sujetos diversos, no solo con estudiantes y profesores, y que por lo tanto trascienden un documento escrito. Por ello, el reto que tenemos hoy es reconocer cómo en torno a una malla curricular común lo hemos ido tejiendo. Se trata entonces de reconocer las diferencias que se encuentran en el quehacer académico, debatir sobre ellas y concertar acuerdos que nos hablen de lo común sin arrasar las diferencias, pero sí interpelándolas y demandándoles argumentación, pertinencia, calidad académica y sentido ético-político en cuanto a los principios que deben sustentar la formación de las y los trabajadores sociales en esta primera mitad del siglo XXI. Ello, sin embargo, obedece a la dinámica misma del proceso de permanente transformación del programa, que ha hecho que la noción de currículo no se considere estática, es decir, implica la revisión y el debate permanente, en congruencia con las demandas que el contexto histórico y social le plantean a la academia. Colombia es un país con enormes niveles de desigualdad e injusticia social, lo que en esta pandemia se ha hecho más evidente, y como lo expresaba Silvana, lo expresaba también Carolina, las que me han antecedido, pues en eso tenemos unas coincidencias muy grandes. En coherencia con esa visión dinámica del currículo, nos proponemos con esta fase del proceso de transformación curricular que iniciamos, promover espacios de reflexión y debates con docentes, egresados y estudiantes para, primero, reconocer las diversas perspectivas que fundamentan el trabajo social contemporáneo y su relación con las orientaciones formativas de las y los trabajadores sociales. Segundo, develar las orientaciones pedagógicas que fundamentan los procesos de formación de las y los trabajadores sociales a partir del reconocimiento del contexto contemporáneo. Tercero, queremos reconocer las diversas concepciones que fundamentan el quehacer profesional y su relación con otras disciplinas. Y por último, queremos establecer los retos del trabajo social y con ello las implicaciones formativas de las y los trabajadores sociales a partir de la lectura crítica del contexto de cara al siglo XXI. A partir de criterios como un trabajo colaborativo, construcción colectiva, pluralidad, autonomía, respeto y flexibilidad. Proponemos el ejercicio de elaborar una fundamentación común. Se trata de un diálogo crítico a partir de las diferencias, acuerdos y tensiones, resultado de las conversaciones en torno a las perspectivas diferentes del trabajo social, la formación y la labor docente que se encuentra en el currículo realmente actuante del programa. Espero que sea un ejercicio polifónico de construcción colectiva, que invite a la reflexividad, a la escucha y al reconocimiento de cada actor participante, a través de diálogos que nos pondrán en tensión, en torno a una apuesta común, concertar un horizonte que marque un rumbo, desde enfoques tal vez diversos, con límites flexibles, y en dirección a aportar a la formación de trabajadores sociales que en su ejercicio profesional incorporen con perspectiva de desarrollo la justicia social y la garantía de los derechos humanos. En este sentido, en estos foros proponemos la siguiente pregunta generadora: ¿cuáles son los fundamentos que orientan la formación y el ejercicio docente de trabajadores sociales en el contexto contemporáneo?
Pregunta que nos lleva a interpelarnos y encontrar quizás alguna, pero también otras preguntas que en el marco de los 4 debates sobre la fundamentación curricular que iremos construyendo colectivamente, daremos respuesta. Me detendré en 3 asuntos. El primero es el contexto que interpela la formación. Considerar este proceso implica proponer lecturas renovadas del contexto complejo del siglo XXI en las latitudes en las que nos encontramos y trascendiendo estas, asumir que estamos en un mundo globalizado. Es decir, revisar los sentidos que se tejen en las relaciones, para nuestro caso, en la formación que involucra estudiantes, docentes, demás comunidad académica y las poblaciones, instituciones y organizaciones con las que estamos en relación durante el proceso formativo. Se trata también de reconocer los movimientos y cambios que en el contexto afectan la formación. A modo de ejemplo, algunos de los rasgos del contexto inmediato que interpelan la formación. Son 2 en los que me quiero detener. Primero, la marcada brecha de desigualdad, agudizada por las condiciones de pobreza presentes en Colombia en el 32.7% de la población según el DANE. Las tasas de desempleo del total nacional de 21.4% que revelan las condiciones de los grupos históricamente vulnerables y de la población que ha vivido un deterioro y precariedad en la satisfacción de sus necesidades. Situaciones que se han agudizado por efectos de la pandemia, según el DANE 2020. La desigualdad, pobreza y desempleo provocan una afectación directa en las condiciones de justicia social, lo que se refleja entre muchos otros asuntos en las limitaciones para el acceso de grandes franjas de población a la educación en todos los niveles, especialmente la educación superior, la deserción escolar, condiciones de trabajo informal, subempleo y desempleo de larga duración, crisis de la salud en todos los niveles y dificultades para el acceso al sistema de salud, negación del derecho a la vivienda digna y el acceso a servicios públicos para ciertos sectores de la población e impactos devastadores de la economía del mercado sobre el orden natural. Esta realidad social ha implicado un deterioro progresivo de la calidad de vida de los sectores ubicados en las franjas más bajas de la jerarquizada estructura económica social. Las problemáticas de orden estructural en lo económico, en lo social, en lo político se han develado de maneras contundentes. Las condiciones expresadas que tejen la cuestión social son hoy un estallido que evidencia, primero, la profunda división de una sociedad que pone en riesgo alcanzar la paz, no solo en cuanto a la implementación de lo acordado entre el Estado y las antiguas FARC, sino también con relación a la posibilidad de hacer el complejo tránsito hacia el posconflicto. La paz es un proceso largo y complejo que demanda el restablecimiento y la conservación para consolidarse. Todo ello se constituye en una contradicción que se expresa de manera diversa en el espacio público. Entre ellas, los enfrentamientos entre quienes por un lado creemos que la paz es el camino que abre la posibilidad a la esperanza, a poder convivir y avanzar hacia una relación democrática. Y de otro lado, los que ven en la confrontación, las armas y o la guerra, la opción para vencer las insurgencias y por esta vía lograr los desarrollos económicos, políticos y sociales. Una segunda condición a la que quiero hacer alusión es el aumento de la violencia social, extendida a la población civil, la persistencia de secuestros, asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, desplazamientos forzados y violencia sexual, entre otras estrategias de la guerra y del accionar de grupos al margen de la ley, movido por intereses económicos. Después de la firma del Acuerdo de La Habana y con la llegada al poder del partido que representa la más férrea oposición a este, se ha evidenciado la reconfiguración de las dinámicas del conflicto por parte de los grupos armados. Grupos de delincuencia y actores armados no suscriptores o disidentes del mismo. Hoy, de nuevo, el país asiste a la masacre y al asesinato sistemático de líderes sociales. Al respecto,
El informe de Indepaz señala que en total son 971 los indígenas, campesinos, afrosindicalistas, mujeres y ambientalistas, entre otros, los asesinados desde el 24 de noviembre del 2016 hasta el 15 de julio del 2020. Específicamente, para lo que va corrido del año, van 152 asesinatos. Una tercera condición tiene que ver con la fragilidad del Estado, el deterioro ambiental, la privatización de los recursos públicos, la poca confianza de la población civil en sus instituciones y gobernantes y los altos niveles de corrupción. Una cuarta condición se dirige a los altos niveles de violencia, abuso, maltrato, feminicidio y afectación a la salud mental en las familias, los grupos y comunidades. Hasta marzo del presente año se reportaron 1.574 menores de edad víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia. Además, se indica que en el primer trimestre de este año, los casos denunciados en medicina legal por violencia intrafamiliar corresponden a 15.440, los cuales disminuyeron respecto a los reportados en el mismo periodo en el 2019 con 16.278. Y como vemos en las noticias y vemos en muchos escenarios, nos han dicho que la cifra ha aumentado mucho más, pero la pandemia no necesariamente los ha incrementado. Son cifras que nosotros tenemos antes de la pandemia y que siguen, digamos, en el mismo nivel o un poco más bajo en estos momentos. Y la última condición a la que quiero aludir es a la invisibilización de las diferencias de género, en la agudización de los abusos y la violencia hacia la mujer y a la población LGTBI. La discriminación se constata en el mundo del trabajo, en cuanto al acceso, cargos y salarios. La pobreza multidimensional afecta de manera significativa a esta población. El informe del Instituto Forense del 2020 muestra que las mujeres siguen siendo el grupo más afectado por la violencia doméstica en el país. De los 15.440 casos registrados, 11.840, o sea, el 76.7%, fueron en contra de mujeres, mientras que 3.600 casos, o sea, el 23.3%, tuvieron como víctimas a los hombres. En relación con estas situaciones, el Índice de Desarrollo Humano, en el correspondiente informe del 2019, refleja el retroceso producido por la desigualdad propia de la sociedad colombiana. Abro comillas, a medida que aumenta la desigualdad de un país, también aumenta la pérdida en el desarrollo humano, nos dice el informe del 2009. El panorama de la desigualdad es abrumador para Colombia. Esta es una marca que se expresa en diversos ámbitos: ingreso, educación, acceso a la salud y exclusión de género. Somos uno de los países más desiguales del continente, lo cual hace más difícil encontrar caminos que permitan enfrentar las problemáticas que hoy son recurrentes en nuestro contexto, que amenazan la calidad de vida, la equidad, el desarrollo humano y la posibilidad de configurar una sociedad democrática, en paz y con justicia social. Y es en este contexto que debemos pensar, construir y deconstruir la formación de las y los estudiantes del programa de trabajo social y la nuestra como equipo docente responsable de ella. Considero necesario hacer una breve alusión a otro asunto nuclear para pensar la fundamentación del currículo, el referido a los sujetos que le dan sentido y son la razón del proceso formativo. Ellos son las y los estudiantes ejes del proceso de formación. Las y los estudiantes, sujetos en proceso de formación, deben ser reconocidos en las dinámicas y en las relaciones que se tejen, tanto en sus propios contextos de pertenencia como en la vida cotidiana universitaria. Son más de 50 años ininterrumpidos que el programa ha participado en la formación de trabajadoras y trabajadores sociales. Son cientos de estudiantes egresadas y egresados. La mayoría de participantes en el proceso de formación son mujeres. Al momento del ingreso a la universidad, están entre los 17 y 25 años. Son de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 principalmente. Provienen de todos los rincones del país,
de zonas urbanas y rurales. Son indígenas, afros, blancos, mestizos, con identidades sexuales diversas, provenientes de diferentes tipos de familias. Algunas de ellas y ellos tienen hijos y han constituido su propia familia. Hay estudiantes que alternan su formación con trabajos que les permiten generar ingresos para aportar o costear sus estudios o el sustento familiar, o como totalmente responsables de su manutención. En algunos casos se desenvuelven en contextos de violencia social y familiar, y otros son víctimas del conflicto armado. En la dinámica interna del programa, en los últimos años, se registra un resurgimiento de formas de organización estudiantil en torno a intereses diversos. Estas organizaciones corresponden a diferentes enfoques de la profesión y se relacionan de manera también distintas con los profesores del programa y con los movimientos estudiantiles. Tales organizaciones se han de constituir en actores válidos e indispensables para la construcción de la vida académica del programa. Entre las organizaciones referidas se encuentran la Federación Estudiantil Universitaria, Huellas de Vida y la Organización Nacional Estudiantil, por mencionar algunas. Hay estudiantes cuyo interés de formación se vincula con su sentido de responsabilidad, con sus contextos sociales, comunitarios y familiares. De ahí la necesidad de considerar que para la fundamentación curricular del programa es necesario reconocer quiénes son los estudiantes con los que día a día interactuamos en los procesos formativos, sus intereses de conocimiento, sus organizaciones y las formas diversas como ellas y ellos están afectados por las características del contexto, brevemente revisadas en la cápita anterior. Asumir que las y los estudiantes son la razón de ser del proceso formativo y a la vez actores indispensables del mismo, implica remitirse a los principios pedagógicos a través de los cuales se realiza el currículo. Estos son objetos de otro foro, pero por el momento estos nos remiten a pensar en términos de participación, diálogo, horizontalidad, construcción colectiva, inclusión, reconocimiento y valoración de las diferencias y desde la transdisciplinariedad. Y quiero hacer alusión al último de los aspectos que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad del programa. Otro asunto clave para pensar el contexto en el cual se inscribe nuestro empeño en la fundamentación del currículo. Se relaciona con el entendimiento de que el programa hace parte del sistema de educación superior de este país y del contexto internacional de las universidades. Esta ubicación contextual implica de una parte la historia de la creación y desarrollo de la Universidad Colombiana, especialmente la pública, y en ella la Universidad de Caldas. De otra parte, las luchas históricas y contemporáneas de las universidades públicas en el país y los desarrollos, tensiones y convergencias de los movimientos estudiantiles y docentes en Colombia. Para ubicarnos en lo específicamente curricular, nos centraremos en la normativa institucional y nacional en relación con el currículo y la calidad del programa de educación superior, sin desconocer la importancia de lo otro. La política curricular de la universidad asume, abro comillas, que el currículo como guía orientadora del quehacer institucional y carta de navegación pedagógica. Es la ruta académica que orienta las relaciones entre docentes y estudiantes y de estos con los objetos del saber que se desean aprender. Corresponde al acuerdo 029 del Consejo Académico. En cuanto a los procesos de aseguramiento de la calidad realizados por el Estado a los programas universitarios, haremos referencia a tres de ellos: la acreditación de alta calidad, la pertinencia y las pruebas del saber pro, como lo mencionaba ahora Juanita en su intervención. Entonces quiero empezar con la acreditación. Es el reconocimiento acerca de la calidad, la organización, el funcionamiento y el cumplimiento de la función social de los programas académicos. Es un proceso voluntario. Nuestro programa, desde el año 2002, viene desarrollando los procesos de gestión y evaluación que implica la acreditación. En el último de estos se acreditó el programa por 7 años.
desde el 2017 al 2024. En la resolución de acreditación se estableció que el programa de trabajo social de la Universidad de Caldas presenta importantes fortalezas en un entorno institucional que se orienta con mayor fuerza hacia el desarrollo de una cultura de la calidad. Con respecto a lo específicamente curricular, se reconoce que el proceso de autoevaluación del programa ha avanzado de manera significativa hacia el horizonte autorregulativo, con el fin de garantizar las apuestas hacia el desarrollo de procesos curriculares, de investigación y de proyección social, acorde con las demandas del contexto local, regional y nacional, con cuya implementación se garantizará la consolidación de sus condiciones de calidad. El grado de cumplimiento de la mayoría de los aspectos evaluados se presenta en alto grado. En los procesos académicos se recomienda evaluar la posibilidad de incrementar la flexibilidad curricular, fortalecer la interdisciplinariedad a través de semilleros, consolidar los significativos avances de autorregulación del programa, destacar el impacto del programa en el medio a través de los procesos de práctica académica, proyectos de proyección e investigación social y considerar seguir fortaleciendo la adquisición de recursos bibliográficos de calidad. Un segundo proceso es el de orientación, es el orientado a medir la pertinencia, concebido como una de las condiciones de calidad de las instituciones de educación superior. De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación, se entiende como pertinencia la capacidad de la institución y su programa para responder a necesidades del medio. No se trata de un proceso pasivo, sino proactivo, es decir, comprometido con la transformación del contexto en el que opera, en el marco de los valores que inspiran la institución y la definen. La pertinencia entonces se refiere a su vinculación con los sectores productivos, el Estado, el resto del sistema educativo y los sectores sociales más vulnerables de la sociedad. Los desarrollos internos de los currículos y los resultados de los mismos monitoreados en la universidad a través de los estudios de pertinencia, que para nuestro caso fue realizado en el año 2019, destaca en relación al currículo las competencias generales y específicas que el trabajador social alcanza al egresar del programa, lo cual se da desde dos perspectivas. La primera, desde el grado que estas competencias fueron desarrolladas en la Universidad de Caldas, y la segunda, desde el grado en que la competencia es requerida en el ámbito laboral. Las y los trabajadores sociales consideran que la Universidad de Caldas les permitió adquirir todas las competencias. El 70.6% de ellos consideró poseer las competencias en grado alto o muy alto, con excepción de la capacidad de comunicación en un segundo idioma y la capacidad para utilizar herramientas informáticas básicas, desde porcentajes que fueron del 8% y el 49.7% respectivamente. En el caso del empleador, consideran que el egresado posee todas las competencias en grado alto o muy alto, lo cual corresponde al 78.1%. Asimismo, 32 representantes institucionales expresaron que el grado de satisfacción con el desempeño profesional es alto o muy alto, con un 96.9% y medio el 3.1% restante. La tercera de las estrategias es la que tiene el Estado colombiano a los programas de educación superior, y son las pruebas Saber Pro antes ECAES. Pruebas aplicadas a los estudiantes que están en los últimos semestres de formación. Según los resultados del 2018, en 110 estudiantes, en las competencias generales de comunicación escrita, lectura escrita y ciudadanía, el nivel de desempeño se ubica en los rasgos medios, con un promedio entre 62 y 71%, siendo superior con respecto a programas de las ciencias sociales de la universidad y otros programas institucionales en el orden nacional. Los resultados en las competencias de inglés y razonamiento cuantitativo puntuaron por debajo del promedio nacional y los grupos de referencia en un 29% y 25% respectivamente. En lo que respecta al desempeño de las competencias específicas,
para el programa, es decir, la intervención en procesos sociales e investigación en las ciencias sociales, se ubican en los rangos medios con un promedio entre el 50 y 60%, siendo superior con respecto a programas de las ciencias sociales de la Universidad de Caldas. Producto de los resultados de los procesos de acreditación, de permanencia con calidad, de prueba Saber Pro y de las dinámicas propias del programa, donde a partir de la conversación, seguimiento a la implementación del currículo, a las conversaciones en las tutorías grupales e individuales con las y los estudiantes, al comité de currículo y de las reuniones con el colectivo de profesores, se derivó en la construcción de un plan de mejoramiento orientado a avanzar en la consolidación del programa. Estos pueden ser asumidos como imposiciones ajenas a la dinámica interna del programa o como retroalimentación a partir de la cual, en ejercicio de la autonomía y con propósito de calidad, se puede construir un horizonte transformador bajo una perspectiva propia de cara a la calidad del programa en el siglo XXI. En el marco de todo ello, pero atendiendo nuestras propias búsquedas y debates en torno a los propósitos de formación y los enfoques de trabajo social, nuestro programa asume desafíos y tensiones al momento de considerar la fundamentación curricular. Por lo anterior, hemos construido este espacio para evidenciar nuestras convergencias y divergencias en la forma de asumir la formación profesional, para debatir sobre ellas y proponer acuerdos que nos permitan definir lo común, articular coherentemente las diferencias y establecer lo que caracteriza nuestros procesos formativos y los procesos en los cuales estos se sustentan. La experiencia en estos últimos años, con la implementación del currículo denominado 592, ha puesto en evidencia la importancia de revisar retrospectivamente las tensiones y cambios que nos retan en la formación en el presente y futuro, lo que a nuestro modo de ver puede sintetizarse en la necesidad de construir un currículo incluyente y articulado, en el que diversas perspectivas y enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos debidamente fundamentados tengan cabida en la formación, tengan cabida en la formación de las y los estudiantes. Ello debe implicar una lectura crítica y reflexiva que permita que las y los estudiantes y también nosotros como docentes volvamos sobre sí mismos y sobre las relaciones que vamos tejiendo en un ejercicio de reflexividad y de rigor ético y político. Que sea un currículo integral, es decir, que no fragmente los componentes de formación o convierta estos en la suma de partes. Con una estructura a partir de acuerdos en términos de cómo enseñamos, qué enseñamos, para qué enseñamos, pero también desde dónde estamos entendiendo trabajo social. Con una apuesta por la formación como un espacio de construcción y de fomento de autonomía de las y los estudiantes, que reconozcan saberes, experiencias y trayectorias de ellos y ellas. Flexible, que trascienda los contenidos, para dar paso a componentes formativos que en esencia reconocen que estos son dinámicos, incluyentes, que permitan deconstruir y construir a partir de la experiencia, con la consigna que la intervención y la investigación son indisolubles en los procesos de aprendizaje, que articula la investigación, la prepráctica y prácticas como componentes de la formación específica, que involucra los contextos y discursos sociales que nos interpelan permanentemente, que superan la apuesta exclusivamente disciplinar para articular la inter y la transdisciplinariedad en una lógica de interseccionalidad. Se trata de reconocer las dinámicas propias del trabajo social, como constructoras y portadoras de conocimientos teóricos, metodológicos y de intervención que puedan aportar tanto al fortalecimiento del trabajo social como a las ciencias sociales y a los contextos en que tienen lugar las prácticas profesionales, y que dé sentido como proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual docentes, estudiantes y egresados aporten a la construcción de una propuesta incluyente, dinámica y de cara a la realidad social. Para finalizar,
Los debates tienen la pretensión de tensionar e interrogar la concepción del quehacer actual y futuro de las y los trabajadores sociales, que nos demandan cambios significativos para reencontrarnos y acercarnos a diversas formas de comprensión y sentidos del trabajo social. Las y los invito a que apostemos por una lectura crítica del currículo, que nos permita interpelar con la realidad, que no es ajena o de otros, y de la cual todos hacemos parte, estudiantes, profesores, egresados, instituciones y comunidad, a disponernos desde nuestros conocimientos, experiencias y reflexiones para fortalecer o crear la interseccionalidad entre la formación, investigación e intervención, convirtiéndose en una herramienta transversal para acompañar la reflexión pedagógica. Esto no es más que una provocación para encontrar otro sentido y el significado de esta trayectoria académica. No es solo cumplir con un requisito o solo la construcción de un documento. Va más allá. Es asombrarnos, descubrir y comprometernos con pasión por la formación, dando sentido a nuestro actuar en la formación, investigación y proyección como trabajadoras y trabajadores sociales desde los diversos roles que asumimos, estudiantes, egresados, en ejercicio profesional o como profesores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alba, a ti por tan importante cierre también con pues, lo planteado por las panelistas el día de hoy. Un espacio pensado desde trabajo social para el diálogo con las otras disciplinas, pero también por los diferentes sujetos que se relacionan con la formación. Bueno, entonces les voy a pedir un favor, que por favor, 5 minuticos como para estirar, hacer algún movimiento, pararnos y volver ya con la fase final de las preguntas. No se nos vayan panelistas, Silvana, Carolina, Juanita, Alba, y pues público que realmente pues hemos visto que se han mantenido, nos hemos mantenido y qué bien por todos y por todas, porque creo que ha sido una oportunidad para pensar en medio de la oscuridad también, que a veces se posa. Entonces vamos a organizar y les pido por favor que pongan sus preguntas en el chat. Si no, entonces pues podemos también dar paso a alguna intervención. Les pido que seamos sintéticos en la pregunta o en el comentario también que se vaya a realizar. Y bueno, entonces son las 47, yo creo que podríamos volver a las 55, o sea, faltando 5 para las 11 y poder cerrar esta actividad de la manera como se lo merece ante pues, la gran calidad de intervenciones que hemos tenido. Ok, Sebas.
Bueno, entonces ya dando el pase pues a un pequeño descanso y también la posibilidad de que ustedes vayan recordando y construyendo sus preguntas, vamos a iniciar como esta parte final. Bueno, digamos que hasta ahora en el chat he visto dos preguntas. Una alrededor de el mercado laboral, ¿cierto? Y cómo, al parecer, el mercado laboral y la institucionalidad, por decirlo así, va por una orientación y por el otro lado parece ser, hay un contexto que nos demanda otras respuestas, ¿cierto? Como esa polaridad entre lo que el mercado, a través también de la lógica de orden social neoliberal, demanda para el trabajador social, en toda la lógica no solamente de política social, sino también en cómo atiende esas necesidades, esas, de las poblaciones pues, más vulnerables. Y por el otro lado, lo que demanda el contexto, por ejemplo en Colombia, en un contexto con múltiples violencias y en donde encontramos hoy con una situación profunda de inequidad, de desigualdad. Entonces, como que ahí tenemos una primera pregunta. Entonces, ¿cómo pues responder a, desde trabajo social en la formación a un mercado laboral que parece va por una línea y a unas exigencias de la sociedad que va por la otra? Ese creo que es una pregunta que además continuamente nos hacen los estudiantes, porque parece ser que desde la universidad planteamos una idea de la formación con principios en la justicia social, en poder generar entornos en donde no haya desigualdad social, pero por el otro lado parece que va a haber un mercado laboral que va en otra línea. Entonces, ¿cómo atender esa polaridad? Creo que sería una primera pregunta. Hay otra pues que en el chat nos plantean, que es alrededor de profundizar en esa categoría de interseccionalidad. Esa nos la plantean principalmente para la profesora Silvana. Bueno, digamos que por ahora tenemos esos dos. A mí me gustaría aprovechar un poco y abrir los micrófonos para que pues, nos planteen sus preguntas, como les digo, de manera sintética, pregunta o intervención. Entonces me gustaría saber quién quiere plantear una pregunta, una intervención. Bueno, las escuchamos como para poder recoger y poder ya finalizar con las intervenciones de las panelistas. ¿Hay alguien que quiera plantear alguna pregunta? Bueno, pues yo creo que entonces arranquemos por lo menos con esa primera pregunta, la que planteaba alrededor del mercado laboral y las injusticias y, digamos, esos reclamos que parecen ser polaridades diferentes y cómo eso pensarlo tanto en la formación como en la intervención profesional. Entonces me gustaría pues que arranquemos como en el orden en que planteamos las intervenciones, arrancando con la profesora Silvana. Bueno, muchas gracias. Yo creo que siempre hay márgenes y espacios de libertad, de resistencia, de creación, de coconstrucción. Y si bien tenemos que tener determinadas competencias profesionales, determinadas habilidades para poder desenvolvernos en los distintos espacios institucionales, ¿no? Y en esta relación conflictiva, Estado, mercado, sociedad, me parece que podemos marcar la diferencia en términos de cómo comprendemos el trabajo social, cuál es la finalidad última del trabajo social, y más allá de que estemos insertos en distintos espacios estatales, institucionales, privados, podemos generar esos espacios de apertura, esos espacios de ejercicio de derecho, esos espacios de reconocimiento del otro como tal, como ser humano, como diferente, y ahí no están nuestros jefes, ahí no está quien generó o creó la política social, ¿no? Digo, ahí no está nadie más que nosotros mismos con los sujetos con los cuales intervenimos. Entonces, creo que lo importante es
poder tener claridad en la matriz epistemológica, política, ideológica, más allá de lo metodológico, que por supuesto instrumental que es necesario, digo, en cómo me relaciono con ese otro, desde dónde concibo ese sujeto, si la prestación, ¿no?, de algún servicio o el ejercicio profesional lo planteo desde un lugar de jerarquización y superioridad o desde un lugar de diálogo y horizontalidad, donde entiendo que el otro viene a nuestros espacios porque tiene necesidades, y donde hay una necesidad y un derecho, y donde hay un derecho vulnerado tiene que estar el trabajo social. O sea que para mí, más allá de las exigencias del mercado laboral, lo más importante es poder tener claridad conceptual, política, ideológica y epistemológica desde donde abordamos nosotros a esos sujetos, cómo entendemos las necesidades, por qué surgen las necesidades, no quedarnos en la superficie, no quedarnos en la noción o la visión asistencialista, sino entender a la asistencia como un derecho, a un sujeto portador de derechos, y poder construir también en el otro autonomía y conciencia emancipatoria. Gracias, Silvana. Carolina. Bueno, no, solo algunas ideas para reforzar lo que acaba de plantear Silvana, pues que yo estoy completamente de acuerdo también. Yo siento que es tal vez una inquietud que siempre se tiene en el ejercicio profesional de trabajo social, precisamente relacionada con los retos que implica tener por un lado una perspectiva, un posicionamiento de lectura estructural de las problemáticas sociales que intervenimos de manera más directa, pero yo siento, y también por el otro lado, pues tener unas poblaciones, grupos y además unas demandas institucionales de quienes nos contratan para nuestro ejercicio profesional. Sin embargo, yo siento que efectivamente la apuesta tiene que ser las mediaciones en términos no solo de limitar nuestra intervención a un carácter mecánico, operativo de los programas, proyectos y estrategias pues, de trabajo que en dado momento nos demandan desde el trabajo de intervención con familias, con víctimas, con múltiples pues, grupos poblacionales. Digamos que eso implica ir más allá efectivamente, entendiendo primero que hay que aprender a desnaturalizar también con quienes estamos trabajando esas situaciones de injusticia, de opresión, ese nivel limitado y restringido de acceso a derechos. Yo creo que nos han enseñado en América Latina una ciudadanía minimalista de acceso a unos mínimos derechos, y pues efectivamente yo siento que hay un trabajo y un reto en perspectiva de esa formación de esas nuevas ciudadanías de las que también hacen parte nuestras juventudes, esas que acceden también a formarse en trabajo social. Y siento yo que hay un reto importante en materia de mediar esos contextos microsociales con esos contextos macrosociales y realidades más estructurales, con entender que efectivamente el problema del asesinato de los líderes en determinados territorios del país no es solo su condición de liderazgo, sino que efectivamente son quienes también, por ejemplo, defienden los derechos sociales y colectivos de las poblaciones campesinas y los territorios en los que se encuentran. Y eso nos permitirá entender entonces qué es una dinámica nacional de violencia sociopolítica actual en Colombia, una nueva modalidad genocida de asesinato sistemático contra líderes sociales, contra quienes son defensores de la paz, y en ese sentido también la intervención es distinta. También decirles que necesariamente considero que no solamente es un reto en materia individual, sino del colectivo profesional en su conjunto. Considero que eso no es un reto solo de los profesores o de cada uno de los chicos que están en proceso de formación, sino que indiscutiblemente implica la acción del colectivo profesional frente a un contexto de condiciones laborales que es regresivo al ejercicio profesional de trabajo social, y creo que hay que decirlo con contundencia. En Colombia tenemos un panorama crítico, las instituciones de manera voluntaria establecen tasas salariales, a unas mujeres, a otras les pagan otros cargos a pesar de estar efectivamente pues ubicadas en posiciones determinadas al interior de las instituciones. Hay escalas diferenciales entre instituciones públicas, privadas. Creo que esto es, por ejemplo, un primer reto en materia de mercado laboral que tendríamos que empezar a pensar qué hacer frente a ese asunto, qué hacer frente a una ley de trabajo social que es del 77, si no me equivoco, si me equivoco me corrigen. Y pues efectivamente yo siento que acorde a todas estas realidades que nos presentaba Silvana desde el contexto latinoamericano, que yo intentaba hacer
un acercamiento desde el contexto colombiano. Siento que eso también es un enorme reto que tenemos frente al colectivo profesional, y bueno, ¿qué vamos a hacer con una ley que también debería estar actualizada acorde a nuestras realidades, problemáticas sociales y estructurales en las que estamos inmersos en nuestra intervención y nuestra investigación profesional? Bueno, yo considero que esos son algunos de los elementos. Juanita. Hola, yo pensaría que la situación grave es que nos vemos abocados a desarrollar prácticas ejecutarias de políticas sociales. Digamos que como el resultado final de esa política somos nosotros los que muchas veces nos lleva como a enfrentar este tipo de situaciones, y eso nos lleva a hacer unas prácticas muy mecánicas, casi como sin razón. Yo creería, y uniéndome un poco a lo que dicen pues, las dos personas que me precedieron, es que la invitación es a resignificar las prácticas cotidianas que tenemos. Y eso debe hacerse desde los microespacios que ocupemos en cada situación de la vida profesional. Y esa resignificación de la práctica desde esos microespacios, pues debe hacerse desde lo que le produce indignidad o lo que le produce indignación a la persona que está realizando este trabajo. Cuando nos empezamos a hacer ese tipo de cuestionamientos críticos frente a lo que es digno y lo que es indigno, a lo que es la equidad, a lo que es la justicia, pues yo creo que eso puede empezar a transformar nuestras prácticas y puede empezar a resignificar las prácticas desde los espacios en que nos movamos como trabajadores sociales. Entonces yo creo que está allí, desde ese espacio que nosotros ocupemos, sea cual sea, es repensarnos y resignificar la práctica que nos está tocando llevar a cabo, pero siempre entonces pensando en transformarnos hacia construir una sociedad más justa, más digna y respetuosa de los derechos humanos. Creo que hasta ahí va mi intervención. Muchas gracias, Juanita. Alba, profesor. Yo cuando vi la pregunta pensé que definitivamente esa es otra de las grandes tensiones que tiene que enfrentar una fundamentación curricular, y tiene que ver con el asunto de finalmente los mayores empleadores de los trabajadores sociales. Tenemos que reconocer que son el Estado, donde circulan, van y vienen todas las políticas sociales, y donde cuando llegamos allá, los estudiantes cuando están en práctica le preguntan a uno, y entonces uno cómo hace cuando uno no está de acuerdo y cómo vive ese proceso. Creo que esa es una de las mayores tensiones que tenemos. Pero si ustedes recuerdan lo que yo estaba leyendo ahora, o lo que yo les compartí acerca de lo que escribí, finalmente nosotros lo que nos encontramos es una necesidad y un interés enorme de que podamos establecer con mayor claridad posiciones críticas, construirlas, trabajarlas. A veces pensamos que solamente cuando somos egresados tenemos que saber del contexto y del medio social donde estamos. Y lo que nos está mostrando, lo que nos pasa y lo que vivimos es que es desde ya. La realidad no es para entenderla cuando egresemos, la realidad es para que la entendamos y la asumamos porque hacemos parte de ella desde ya. Y desde ahí generar procesos de reflexión, procesos que permiten y que demandan la autonomía de nosotros. Si bien es cierto, las políticas están, también es cierto que yo, desde mi individualidad, desde esa identidad que estoy construyendo colectiva o individualmente, puedo apostar para que esos procesos que vivamos en una institución sean diferentes, para que rompamos con el estigma y con eso que nos han dicho mucho. Yo no sé si en Argentina pasa lo mismo de que como somos trabajadores sociales somos como de segunda categoría, o no podemos tener el mismo nivel y los mismos desarrollos. Entonces la invitación está a realmente ubicar y poder tener y reconocer epistemológicamente, metodológicamente y pedagógicamente desde dónde es que está nuestro actuar. Reconocernos desde ahí para poder hacer intervenciones que realmente estén en coherencia
con procesos que nos permitan mostrar que tenemos conocimientos, producto de la experiencia, que podemos aportar y que tenemos cosas que decir, y que decir desde la lectura que nosotros podemos y estamos en condiciones de poderlo hacer. Creo que esa es la apuesta y creo que esta fundamentación curricular está ávida de eso, de poder mostrar que tenemos que mostrar unos horizontes que nos permitan movernos hacia allá, hacia esa realidad, para ver si dejamos un poco esa condición de ser los operadores, que somos muy buenos operadores, o sea, somos muy buenos para hacer talleres, visitas, para hacer encuentros, para hacer muchas cosas, y está bien, no es que esté mal hacerlo, está bien, pero por eso yo digo que la investigación y la intervención son asuntos que no se pueden disociar y que nos van a dar muchos elementos para tener más firmeza teórica, conceptual, metodológica, acerca de lo que somos y hacemos. Bueno, vamos a darle paso a Sergio, cerrar con una pregunta sobre la pluralidad, cómo entender esto de la pluralidad, que me parece que es una cuestión importante en términos de formación y ejercicio profesional, y ya dos creo que a Silvana, que es sobre la agremiación, cómo lee la agremiación en América Latina, y sobre la interseccionalidad. Yo creo que ahí ya cerraríamos. Entonces escuchamos a Sergio. Bueno, hola, buen día a todos y todas, y agradecerles pues de manera especial a las profes que nos pudieron compartir esas ideas valiosas. Yo intento ser breve con 3 puntos muy concretos. Uno, yo creo que si hablamos del contexto latinoamericano o si lo particularizamos para el contexto colombiano, es fácil llegar a ciertos acuerdos en términos de la crítica, ¿cierto? Y es que el contexto de barbarie que estamos viviendo parece que nos aproxima, ¿cierto? Es fácil llegar a acuerdos sobre la crítica frente a las masacres, frente a la ofensiva neoliberal, frente a la violencia de género, frente a todo ese escenario que bien ustedes lograban reflejarnos, ¿cierto? Ahí la pregunta siguiente sería ¿de qué manera se reflejan los diferentes tipos de crítica frente a un contexto que nos agrupa frente a esa idea de crítica? Es decir, ¿qué es lo que nos va a permitir entonces matizar, diferenciar estos tipos de críticas en un escenario que aparentemente nos convoca con facilidad a luchar por unos ideales comunes, ¿cierto? Me parece que eso es trascendental. Y bueno, yo ya me estaba sintiendo como medio domesticado, puede ser el encierro de casa, ¿cierto? Pero a mí me pareció muy interesante poder escuchar de nuevo la crítica antiimperialista, la crítica al sistema de capital, la crítica a la era de los monopolios, no se mencionó, pero entiendo que ahí también se pensaría en la financiarización y demás. Y yo creo que eso son pistas para que nos podamos un poco clarificar en eso que a mí me parece fundamental, y es que parece ser que estamos de un lado común, y es el de la crítica a las condiciones cotidianas en las que vivimos. Pero son las críticas a las condiciones cotidianas en las que vivimos el máximo posible de crítica que podemos congregar y articular. Me parece que eso es una pregunta interesante para pues, las 4 profes. Para la profe Silvana, profe, yo creo que usted está, para el bien de todos nosotros y nosotras, en una posición privilegiada al estar en la presidencia de la FITS, ¿cierto? Y es un poco tener el mapa general de en qué van los debates. La última conferencia mundial más o menos nos permitía hacer un mapeo, y yo sí quisiera preguntarle, pues gracias a esa posición privilegiada en la que usted se encuentra, ¿cuáles cree que son los debates de vanguardia teórico, metodológico y político que se están dando en este momento en el trabajo social, que necesariamente tendríamos que tener en cuenta en este proceso de fundamentación y reforma curricular en la Universidad de Caldas? A mí me parece que 2 cosas, por ejemplo, salían con un poco de fuerza, que apenas en la Universidad de Caldas estamos como intentando clarificar. Las menciono como ejemplos para ver si usted nos puede dar mayores pistas. Uno es la idea del proyecto ético-político, que sin duda pasa por las apuestas individuales éticas y políticas, pero que, según entiendo en su intervención, las trasciende, ¿cierto? Entonces me parece que eso del proyecto ético-político podría ser uno. 2, la profesora Alba Lucía Marín lo comentaba, pero no lo hemos desarrollado a profundidad, eso de la cuestión social, ¿cierto? Entonces me parece que así como proyecto ético-político o cuestión social, pueden haber temas trascendentales que se estén dando en el debate internacional, y que sería bueno pues que usted nos ayudara
a identificarlos, ¿cierto? Y finalmente, sobre todo para la profe Alba, Alba Lucía y Caro, que nos ayudan a entender muy bien el contexto con ese análisis de coyuntura que se hace un poco trazado por la historia, y es ¿qué consideran que en el currículo actual deberíamos mejorar justamente para enfrentar la situación que ustedes describen? Muchas gracias. Bueno, podríamos entonces empezar lo relacionado con la pregunta con la profesora Silvana, o con las preguntas que viene haciendo Sergio alrededor de la mirada que tiene Silvana en la presidencia de la FITS, y posteriormente vamos a escuchar a Alba y a Carolina en relación a esto último que plantea ya en términos de retos y de lo que debe ser el currículo hacia esos asuntos que nos interesan. Bueno, son como varias cuestiones. Voy a tratar de quizá en la reflexión abordar varios aspectos que han preguntado. A ver, en primer lugar tenemos que clarificar que, digo, si bien la profesión es una sola, no hay una sola manera de pensar, sentir y hacer trabajo social, ¿no? Hay una diversidad de perspectivas teóricas, epistemológicas, ético-políticas que están en pugna. Entonces, creo fundamental en este proceso que ustedes están haciendo de repensar, ¿no?, la formación, el currículum, el plan de estudio, definir qué entendemos por trabajo social, qué trabajo social, con cuál trabajo social de todos los que están en pugna, que forman parte también del proyecto ético-político, nos sentimos identificados, porque no creo que todos los trabajos sociales que existen estén de acuerdo con la crítica, con la posición crítica, con plantear la emancipación, la transformación. Hay mucho silencio y mucha complicidad también del trabajo social. Hay un trabajo social controlador, hay un trabajo social burocrático, tecnocrático, que se mimetiza con los objetivos de las instituciones, de quienes nos contratan, y se olvidan de los objetivos del trabajo social. Un trabajo social conservador, digo, un trabajo social que se queda en la superficie en términos de dar respuestas inmediatas a las demandas, pero que no profundiza en términos de complejidades, de por qué aparecen esas demandas, de por qué tienen los sujetos las características que tienen hoy en día, cuáles son los requisitos que tenés que tener, digamos, como en tanto sujeto y subjetividad para ser portador de esas necesidades. Digo, entonces me parece que yo, digo, dentro de la diversidad de posturas de trabajo social, hago como una diferencia sin tener una posición binaria, pero como que creo que la línea divisoria es el orden social, ¿no? Más allá de las matices y diferencias acerca de lo que entendemos por trabajo social, creo que hay un trabajo social que apunta a la crítica y transformación de ese orden social, y hay un trabajo social que con sus prácticas justifican muchas veces, incluso en los informes sociales que escribimos, justifican y habilitan y permiten la perpetuidad y la reproducción de las desigualdades sociales, con distintas denominaciones, ¿no? Entonces, dentro de las perspectivas críticas también tenemos que criticar qué es lo que se critica y qué entendemos por trabajo social crítico, porque lo que yo estoy viendo, y de manera preocupada, digamos, con esta visión que ustedes decían acerca de las distintas posturas del trabajo social, es que muchas veces lo que se entiende por trabajo social crítico es un trabajo social que se cierra a una sola perspectiva teórica, pero incluso esa perspectiva teórica la reproducen desde un lugar, desde dogmatismo, desde el dogmatismo. Termina siendo dogma, la crítica nunca puede ser dogma, digamos, y no se puede pretender, ¿no? No puede ser uno tan pretencioso de poder explicar la complejidad, la profundidad de las problemáticas sociales que estamos abordando en la contemporaneidad desde una sola perspectiva teórica, desde un solo marco teórico, porque no nos va a alcanzar todas las perspectivas teóricas para dar cuenta y buscar herramientas pertinentes para poder ir abordando estrategias de intervención que apunten a la emancipación de las múltiples opresiones que padecemos. Por eso hablo de la interseccionalidad, digamos, ¿no? Por eso es importante esta categoría, porque no padecemos una sola opresión. Por ejemplo, el capitalismo no es el único dispositivo de poder
¿no? que nos domina, que nos configura. Digo, hay múltiples dispositivos de opresión. Está el patriarcado, está el colonialismo, la colonialidad, está el racismo, ¿no? La etnicidad. Y el capitalismo es una dimensión más, digo, pero que opera y se refuerza mutuamente con los otros dispositivos de poder que configuran este orden social, que les decía, un orden social capitalista, moderno, colonial, patriarcal, adultocéntrico, ¿no? Y podríamos seguir dando características a este orden social. Entonces, creo que lo peor que podemos hacer, y digo ya, a un trabajo social que se caracteriza desde una perspectiva marxista, europea, dogmática, es pretender que desde ahí, de una realidad que fue escrita para otros tiempos, podamos dar cuenta de la multiplicidad de opresiones que padecemos, porque además la construcción del orden social de América Latina y el Caribe, por eso comenzaba a decir cómo se construyó nuestro orden social, que es distinto de cómo se construyó el orden social europeo, ¿no? Entonces, esas mediaciones históricas, espaciales, tenemos que darla, porque si no caemos en el anatopismo, en traspolar y trasladar categorías absolutamente que se van vaciando de contenido si no la vamos resignificando en nuestro tiempo y nuestra realidad histórica, digamos, ¿no? Entonces, y vamos dejando muchas cosas por fuera. Pero además, digo, no hay un solo marxismo, digo, hay una multiplicidad de marxismos en tanto interpretadores hay del propio Marx, ¿no? Incluso se repiten cosas que ni siquiera Marx dijo, porque ya vamos leyendo interpretaciones de las interpretaciones de las interpretaciones, y terminamos diciendo cualquier cosa, y no es lo que genuinamente expresó Marx en sus ideas, tan lúcidas, tan maravillosas, y que por supuesto uno tiene que recurrir permanentemente a él, porque si bien el capital va mutando, no deja de ser ese gran dispositivo de opresión de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Como sistema de organización económica. Pero digo, la interseccionalidad me dice, no solamente soy clase trabajadora, soy mujer, y dentro de la clase trabajadora, en tanto mujer, hay una situación de opresión y diferenciación que la tenemos que explicar, que tenemos que dar cuenta, por qué las mujeres cobran menos que los varones por la misma tarea, por qué se padece mayores situaciones de acoso sexual, por qué hay una doble o triple jornada laboral para las mujeres y no para los varones. Entonces ahí tenemos que necesariamente introducir otras perspectivas, tenemos que poner la sexualidad, el género, los cuerpos, ¿no? Pero además también no es lo mismo ser blanca, trabajadora, que ser campesina, que ser afrodescendiente, que ser negra, que ser latinoamericana incluso. Por eso también dentro de la gran categoría trabajo atraviesa la racialidad. Digo, si uno se va a Europa, se va a Estados Unidos, ve claramente cómo opera la racionalidad en términos de organización del trabajo. Hay trabajo para blancos y hay trabajo para los sudacas, los latinoamericanos, los negros, digo, aquellas cuestiones que no quieren ser hechas, digamos, o aquellas tareas que no quieren ser, digo, contratan y por un menor salario y con una mayor precariedad laboral a otros sujetos sociales que según una perspectiva racista parecerían ser, desde este imaginario de racialidad, parecerían ser inferiores, ¿no? Entonces, lo mismo que las mujeres, se les paga menos, digo, bueno. En esta pandemia creo que quedó claro, digo, los primeros infectados y que mueren son los pobres, son las mujeres, son los negros, ¿no? Son los latinoamericanos, digo, porque son los que tienen peores trabajos, los que no pueden quedarse en sus casas para protegerse por el virus, tienen que salir, digo, o son obligados a hacerlo. Digo, me parece que ahí es donde yo creo que la interseccionalidad es muy importante, porque si no, nos vamos a quedar como en una partecita del problema, que eso es justamente lo que quiso hacer el gran dispositivo de poder dentro del conocimiento científico, que es la ciencia moderna, a través del positivismo, que fragmentó los saberes y el conocimiento en disciplinas. Digo, las disciplinas no están desde siempre, surgieron en un contexto muy importante, concreto, histórico de la ciencia moderna. Entonces, justamente al orden social vigente, a los grandes grupos
de poder, concentrados de poder, les conviene que cada uno tome una partecita de la realidad para que no pueda comprender la totalidad. Por eso decía que una de las características del pensamiento crítico es el pensamiento holístico. Digo, tenemos que ver esa totalidad, esa complejidad, cómo van operando y se van articulando estos discursos y estos dispositivos de poder. Yo creo que la gran potencialidad que tiene el trabajo social es que el trabajo social es una transdisciplina en sí misma. Por eso necesitamos formación en psicología, necesitamos formación en economía, en ciencia política, en filosofía. Digo, en todos los saberes de las ciencias sociales nos tenemos que basar para poder comprender esa complejidad y para poder construir ese objeto de intervención y ese objeto de investigación, que coincido con Alba, digo, intervención e investigación son procesos que, si bien tienen sus matices, están indisolublemente imbricados. Digo, porque además el pensamiento crítico de por sí implica praxis, implica transformación de la realidad. Y ahí recupero una gran categoría de Marx, la praxis. No hay separación entre teoría y práctica. Y seguimos formando de manera escindida en nuestros planes curriculares, y puedo afirmar que es en la totalidad prácticamente de los planes de estudios de América Latina y el Caribe, que por un lado están las materias teóricas y por el otro lado están las materias prácticas. A los estudiantes les damos teorías, incluso a veces teorías que no tienen nada que ver con nuestra propia realidad, ¿no? Y después les decimos que vayan a la práctica y traten de forcejear esa teoría para poder encajarla en esa práctica, y ven dónde aparecen las categorías y los capitales, por ejemplo, de Bourdieu, dónde aparecen los capitales. Digo, bueno, y uno se pone esas anteojeras y sale a la realidad pensando que la realidad es esa construcción teórica, como algo que hay que aplicar y no como herramientas que nos tienen que iluminar, que nos tienen que problematizar, que nos tienen que ayudar para poder comprender la construcción del orden social y las desigualdades sociales que de allí se derivan. Por eso decía, las desigualdades sociales que aparecen como naturales son políticas, son producto de decisiones políticas, son producto de decisiones políticas y de relaciones de poder. Si el trabajo social no entiende de política y de poder, no entiende nada, porque todo se construye desde ahí. Todo aparece, digamos, como naturalizado y como, ¿no? Pero en realidad son parte de una construcción, y esa construcción es histórica, colectiva y conflictiva. Y si es histórica la construcción del orden social, quiere decir que la construimos los seres humanos, y si la construimos la podemos deconstruir y volver a construir otro orden, porque parte de la estrategia de esta racionalidad neoliberal es hacernos creer que hay un solo camino, o la fatalidad o la resignación, y que nada se puede cambiar. Y muchos estudiantes me dicen, pero profe, la cosa está así, nada se puede hacer, porque vamos a depender de un salario. Digo, si ustedes no creen en la capacidad de cambio y transformación, no estudien trabajo social, estudien bibliotecología, pero no estudien trabajo social, porque el trabajo social necesariamente piensa en la transformación del orden social en un orden mucho más justo, más humano, más equitativo, menos violento, con distribución de la riqueza, y tenemos que dar esas disputas. Y por supuesto que también tenemos que pensar nuestras propias condiciones en calidad de asalariados y de trabajadores. Más allá de que cuando hablaba de intelectuales, no digo de grandes títulos ni que ser doctores, digo, hablo desde una concepción desde donde entendemos la producción de conocimiento y la formación. Esa producción de conocimiento y esa formación tiene que estar al servicio del pueblo. Si no, sirve solamente para abultar mi currículo, para el lucimiento personal y para ascender en mi carrera como docente investigadora, pero no sirve para nada más. Entonces, desde ese lugar hablo de la intelectualidad, ¿no? Eso quiero que quede claro. Que todo el conocimiento y la formación y la producción de conocimiento que yo genero siempre tiene que estar al servicio del pueblo, entendiendo el pueblo como lo hacía Gramsci, como grupo social de los oprimidos con toda su heterogeneidad y contradicciones. Lo que a mí me está preocupando mucho es que los grupos sociales oprimidos están tan colonizados, estamos tan colonizados que terminamos defendiendo los intereses de las clases dominantes. Y ya también vuelvo, lo decía Marx, las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes que nos hacen creer que son propias, las reproducimos y que son los intereses de los otros, son nuestros propios intereses. No, entonces ahí obviamente uno tiene que tener una lectura crítica, ¿no? Para poder generar un pensamiento autónomo y no reproducir lo que otros nos dicen. En general tenemos que habitar nuestro pensamiento porque en definitiva siempre estamos siendo pensados por otros y actuamos como marionetas y reproducimos discursos que producen otros con intereses otros y que no son nuestros intereses. Entonces me parece que
no sé si estoy contestando lo que me estaban preguntando, yo me embarco hoy por algunas cosas, pero me parece que hay muchísimas perspectivas críticas y todas aportan a poder complejizar, problematizar, desnaturalizar, y nos dan las herramientas y las pistas para ver cómo podemos abordar. No hay recetas, digo, por eso necesitamos cada vez más formación teórica, necesitamos llenar nuestra mochila de herramientas teóricas, de categorías, pero no de categorías abstractas, de categorías vacías de sentido, de categorías eurocentradas, coloniales, sino justamente resignificadas, ¿no? Yo acá tomo siempre una metáfora que hablan las compañeras feministas comunitarias de Abya Yala, que las categorías tienen que ser como ollas, donde nosotros las destapamos, las tenemos que destapar, ver qué hay adentro de la olla y volver a llenar y resignificar de nuestras significaciones sociales, de nuestros contenidos, de nuestros objetivos, ¿no? Que uno de los objetivos, decíamos, del pensamiento crítico es la emancipación, si no, no tiene sentido, ¿no? Es un pensar, no es un pensar genuino, es un pensar imitativo, domesticado, reproductor del orden social. Me parece que hay un trabajo social cómplice del orden y hay un trabajo social que nos paramos frente a ese orden, lo criticamos duramente, buscamos los espacios colectivos, por eso digo, ¿cuáles son los espacios de lucha? Todos, todos, desde mi casa hasta el vecino, hablar con el vecino, la plaza, el espacio de intervención donde trabajo, todos son espacios de lucha, y las organizaciones profesionales son grandes espacios de lucha. En relación a las FITs, yo siempre he participado en espacios de organización colectiva porque creo que justamente que la solución es colectiva, más allá de que uno tenga convicciones personales, digo, la lucha es colectiva, las conquistas sociales siempre son producto de luchas colectivas y nunca de luchas individuales, digamos, ¿no? Entonces, hay que romper también con ese pensamiento fragmentario y binario funcional al neoliberalismo, ¿no? Que por un lado está la academia y por el otro lado está el gremio, o la organización, o el colegio, como quieran llamarle. Digamos, todos estamos en distintos espacios de lucha, pero todos tenemos que trabajar colaborativamente y articuladamente con grandes objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los debates que nos estamos dando hoy en el trabajo social? Bueno, obviamente, como presidenta mundial, por primera vez en la historia de una federación con una fuerte impronta anglosajona, ¿no? Después de 92 años hay una trabajadora social latinoamericana y caribeña, digo, un hecho histórico y una conquista histórica para el trabajo social de la región, y obviamente los temas que estoy poniendo tienen que ver con los temas y la impronta que fuimos dando desde el trabajo social de la región de América Latina y el Caribe, en el marco de un proyecto ético, político, crítico, emancipador, feminista, descolonial, poscolonial, y todas las perspectivas críticas que podamos hacer dialogar dentro de un paradigma crítico. Digo, yo ahí sí, digo, no todo vale lo mismo, porque hay teorías y hay perspectivas teóricas que reproducen, justifican y validan la desigualdad, la dominación, incluso la justifican. Desde la ciencia también se justifica la dominación, la inferioridad, ¿no? Digo, entonces, no todo vale lo mismo, pero dentro de las perspectivas críticas que podemos dialogar, pero por supuesto, bienvenidas sean todas, no solamente una, todas, y todas suman y todas aportan, y habrá momentos que podamos tener mayores puntos de encuentro y otros no, o podemos tener puntos de encuentro en determinadas lecturas y contextos y en otros no, pero no significa esto tratar de imponer una perspectiva sobre otra. Por eso hablo del trabajo social pluriverso siempre dentro del marco de un pensamiento crítico, ¿no? Que es el que transforma realmente el orden social. Porque el pensamiento no se queda en la abstracción, opera en la práctica. Digo, yo hago lo que pienso, ¿no? Y lo que siento, opera directamente en la práctica. Entonces, y eso es una gran responsabilidad desde las unidades académicas, desde los programas, los planes de estudio, pero también desde nuestras organizaciones profesionales. Entonces, los debates que estamos dando ahora es la importancia de la descolonización del trabajo social. Hemos creado un comité indígena, hoy por primera vez en la historia de la Federación, de 1928, que se ha creado en París, tenemos un comité indígena donde colegas indígenas están discutiendo a la par de cualquier otro profesional de todas las regiones, el presente y el futuro del trabajo social dentro de la estructura formal de la Federación del Ejecutivo Mundial. Hemos creado también y hemos construido colectivamente estándares globales para la formación de trabajo social, también desde una perspectiva crítica, todo lo que pudimos avanzar, porque también esta construcción es con las escuelas internacionales de trabajo social, o sea, en esto también hay que saber, ¿no? Ir avanzando en las medidas de las posibilidades, estas son las condiciones históricas, pero hemos podido, digamos, ponernos de acuerdo.
por ejemplo, en recuperar los saberes de los grupos oprimidos, de los pueblos originarios, en tener una perspectiva feminista para dar cuenta de las múltiples opresiones que padecen millones de mujeres y han padecido históricamente a lo largo de la historia y en el mundo. Hemos puesto en la agenda las condiciones laborales de los trabajadores sociales, que aquí también se tocó, y que es un tema álgido y es un tema grave. No podemos pensar en estrategias de intervención y en defensa, defender los derechos de los otros o lesotres, si nuestros derechos están siendo vulnerados. Entonces tenemos que empezar a trabajar muy fuertemente acerca de una lucha sistemática y rigurosa para mejorar nuestras condiciones laborales. Y lo vamos a lograr en tanto tengamos un colectivo profesional unido, con todos sus componentes, todas sus dimensiones, todos sus actores, con una formación rigurosa, calificada, teórica, porque tenemos que salir a argumentar los debates, tenemos que salir a los congresos nacionales, tenemos que salir a los espacios de comunicación, y necesitamos profesionales sólidamente formados, ¿sí? No solamente desde el hacer, porque si no nos ubican, el trabajo social hace, no piensa. Para eso están otras disciplinas, entonces tomamos conocimiento de otras disciplinas y el trabajo social lo aplica, en el mejor de los casos. Entonces, hoy estamos haciendo por primera vez, también en la historia, una investigación mundial acerca de las condiciones laborales de los trabajadores sociales, pero no solamente a modo de diagnóstico, para que cada región pueda tomarlo como un instrumento de lucha política y para poder sentarse a dialogar, a negociar y a exigir con los gobiernos, ¿no?, pertinentes, ya sea nacionales o más locales, pero que den cuenta, digamos, de que cuando nosotros vamos a decir algo lo tenemos argumentado, lo tenemos estudiado, lo tenemos problematizado, y ya vamos con argumentaciones sólidas en términos de las propuestas también que tenemos que llevar para mejorar nuestras condiciones laborales. Hoy estamos hablando de un trabajo social que ha permitido justamente esa apertura a nivel internacional, y no solamente a mí me votó la región de América Latina y el Caribe, me ha votado, muchísimos países de distintas regiones. Yo le dupliqué el voto a la colega que estaba compitiendo conmigo, que era de Rusia. Quiere decir que también a nivel internacional están mirando y están valorando, están reconociendo el aporte, la fuerza, la originalidad del pensamiento latinoamericano y caribeño, que les digo que estamos años luz en relación a otras maneras de hacer y pensar trabajo social. Estamos llevando a la dimensión política, tuve que explicar la dimensión política del trabajo social, por qué el trabajo social es político, ¿no? ¿Qué significa la política y lo político? Esas discusiones las estamos dando a nivel mundial. Y por supuesto estamos discutiendo y revalorizando nuevamente el papel del Estado, porque siempre en todas las discusiones a nivel internacional aparecían problemáticas sociales, primero sin contexto, sin historia, sin memoria, y luego desvinculado del Estado, ¿no? Y además con una lógica de que hay que fortalecer a las comunidades para que las comunidades puedan resolver sus propios problemas, desvinculado de ninguna responsabilidad del orden social, del Estado y de los actores que construyen la realidad en cada uno de los países, ¿no?, y que disputan poder. Todos esos debates los estamos dando, los estamos instalando. Es complejo porque las palabras y las significaciones y ya la traducción es muy complejo de poder dar cuenta, digamos, qué significa para nosotros el Estado, la política, las políticas sociales, los sujetos, ¿no? Donde muchas veces ellos hablan de usuarios y de prestaciones de servicios. Bueno, ¿por qué nosotros no decimos usuarios, o por qué creemos que usuarios no es la denominación, ¿no?, más correcta? Porque no solamente se usan los servicios, pasa más allá de usar ciertos servicios, porque terminamos sino con la lógica del consumo, del consumidor, ¿no? Entonces, bueno, todos esos debates, y hoy estamos discutiendo la nueva Agenda Global de Trabajo Social para los próximos 10 años, y también por primera vez se recupera de la región de África un principio que tiene que ver con los pueblos originarios de África, que es una palabra, un concepto, una categoría que se llama Ubuntu, y que significa soy en tanto soy con otros, en relación con otros, esa dimensión colectiva que rompe también con la lógica individual y hiperindividualista que ha instalado, ¿no?, a sangre y fuego, y que muchas veces nosotros mismos en nuestras propias prácticas la aplicamos, que es el individualismo y el sálvese quien pueda y el no te metas. Entonces, bueno, entre otros temas que estamos, pero por primera vez en una agenda aparece
un principio filosófico de los pueblos originarios de una región que también ha sido históricamente olvidada, ¿no? Dentro del trabajo social internacional, como es la región de África. Así que bueno, creo que estamos dando pasos importantes, seguramente quien me presida, esperemos seguir. Yo lo que estoy tratando es de marcar, ¿no?, un camino, un rumbo, una huella, una agenda, para que, bueno, otros puedan continuar, porque son procesos largos. Transformar mentalidades, transformar subjetividades, cambiar lógicas, no es de un día para el otro, pero hay que empezar en algún momento, hay que hacerlo con mucha valentía, con mucho compromiso, hay que decir las cosas donde hay que decirlas, ¿no? Hay que dejar de pensar que cuando uno dice lo que piensa es en contra de alguien, sino es a favor de la profesión, es a favor de la sociedad, de los pueblos, ¿no? Digo, hay que dejar de personalizar las disputas en trabajo social, que aparece mucho, ¿no? Digo, fijemos los objetivos claros, contundentes y importantes, y trabajemos todos para poder cumplir esas grandes metas, independientemente de las personas, porque nosotros somos circunstancias. Yo hoy soy presidenta de la federación, mañana no lo seré. Mi lugar de lucha será otro, pero también mi lugar de lucha es el aula, y también mi lugar de lucha, digo, es el barrio, y también es mi propia familia, digo, yo tomo todos los espacios donde estoy como espacios de lucha para poder transformar esta realidad, que cada vez es más agobiante, pero que creo que es transformable y que es posible. Como dice el Foro Social Mundial, ¿otro mundo es posible? Por supuesto que sí. Pero bueno, estamos trabajando, y somos muchos los que estamos trabajando en eso, pero necesitamos seguir generando esa conciencia histórica, conciencia de género, conciencia de clase, conciencia de raza, de etnia, de pueblo, para poder defender nuestros propios derechos, y no seguir defendiendo los derechos de quienes nos oprimen. Bueno, digamos que ahí recoges las preguntas, muchas gracias. De todas maneras, también nos pones en una exigencia para esta idea de pensar el currículo, pero también nos das algunas claves en términos de poder fortalecer ese ámbito de diálogo crítico, que creo que es tan importante para este espacio en el que tal vez hay una serie de perspectivas críticas que de fondo podrán tener un contexto, pero que también tienen singularidades y que es importante reconocerlas. De todas maneras, también me parece importante desde ahí, desde la presidencia, como no solamente es América Latina y el Caribe, sino también era África, Asia, y creo que eso también va a enriquecer estos diálogos, en el sentido no solamente de pensar que hay pensamiento en la alteridad latinoamericana, sino creo que también en otras alteridades, y que nos lleva pues a otras discusiones como las que plantea Dussel en términos de transmodernidad. Y que creo que es interesante que el trabajo social sea pionero allí también, o sea, en acercarse, como tú dices, a discusiones que tal vez por esa historia indisciplinar o transdisciplinar, o es una historia, digamos, entre límites y entre posibilidades, pues ha podido fecundar y estar también escuchando otras ideas de pensar. Entonces me parece que es bien interesante. De todas maneras nos das un panorama amplio. Creo que a todos nos toca acercarnos más a esa dinámica organizativa, no solamente la nacional y la de la región, que tenemos dificultades, pero pues aquí hay compañeras y compañeros que vienen impulsando ese proceso de organizativo, que incluso lo potencia muy bien lo que tú traes, y que estamos como en un cambio también, y que se acoge muy bien a lo que tú planteas. De todas maneras, me gustaría como que cerráramos con Alba y Caro, ya se nos va haciendo tarde, pero por lo menos que nos comenten ya en términos de esos retos, desde esos contextos de los que hablaron, el contexto colombiano y el contexto pues, que recrea Alba también en términos de la formación, de lo que pasa dentro de nuestro programa. Y por último, pues también, antes de que ustedes intervengan, pues mencionar aquí un poco algunas cosas que dicen en el chat, pues el asunto de la importancia en la fundamentación curricular en el área de salud, para pues mitigar todo lo que trae la pandemia en términos de esto de la nueva normalidad, de la salud mental y de lo que ellas implican también para la salud, porque digamos también hay que leerlas en clave social, ¿cierto? Ese asunto de la salud mental. También aquí Andrea Rodríguez, la profesora, nos plantea, bueno, en la anterior intervención era una, ya ahorita podemos decir colega, Daniela León, también ustedes la conocerán, estudiante hace poco. Andrea Rodríguez, por otro lado, nos habla de pues, la importancia de politizar el currículo,
Bueno, ahí nos deja también una pregunta, ¿qué es ese asunto de politizar el currículo y cómo se podría politizar sin caer en el dogmatismo, por ejemplo? Ahí yo El creo que... currículum siempre es político, te quiero Ajá, decir que el currículum siempre es político, ajá, ¿sí? Lo que hay que hacer es darle la orientación a esa politicidad. ese Digo, es el porque punto distintivo. digo, la política construye el orden y justamente nos constituye en sujetos. No Ajá, existe lo apolítico. Lo apolítico de por sí es una posición política. ajá, Entonces, politizar no significa partidarizar, significa justamente poder visibilizar que esta dimensión política, que todo lo que nosotros decimos, enseñamos, hacemos, tiene un impacto político en la realidad. ajá, Entonces, impacto político en términos de construcción de un orden, ajá. ¿no? Porque el orden se construye de la política. Si no hay política, hay guerra. Si no hay política, hay fundamentalismo religioso. La política es el cómo nos ponemos de acuerdo para poder organizarnos y vivir como sociedad. Se hace a través de la política, es una relación con un otro, ¿no? Entonces, todos los currículum, así como dice Henry Sirú, son políticos, desde la formación, la producción de conocimiento, cómo circula el conocimiento, para quién circula el conocimiento. Todo, la educación es un acto político, como decía Paulo Freire, ¿sí? Entonces, no importa, el contenido que pongamos, por más que no diga política, tiene un contenido político. Por más que diga neutralidad científica y demás, bueno, ese es un posicionamiento político dentro del campo de las ciencias. Y ahí pues tenemos un reto, ¿cierto? En pensar eso político, esa política que entrecruza la formación. Por otro lado, aquí nos dice Rocío, la profe Rocío, nos dice este principio africano me recordó, pues el que mencionó la profesora Silvana, me recordó uno del pueblo Inga, aquí en Colombia, de un pueblo originario de nombre a uno de nuestros semilleros por la procedencia de varios de sus miembros, en Nuchipuri, que significa entre todos, Nucanchi, bueno, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, en esas estamos. Y ya, bueno, me gustaría como que cerremos con Caro y con Alba para que se vayan a almorzar y pues no sé si van allá a almorzar o no, no sé, en Argentina. No, todavía no. Muchas gracias, de todas maneras, bueno, pueden ser una intervención como sucinta para poder ya cerrar. Y Bueno, yo entonces voy a tomar la palabra para que pueda también cerrar Alba como directora del programa. Entonces, bueno, yo quería mencionar que efectivamente, ahorita olvidé decir que yo considero que hay cambios curriculares en materias, componentes, incluso centros de estudio que han surgido en razón a la coyuntura que presentamos. El CEDAD es claro resultado precisamente de cómo se corresponde la preocupación del colectivo de algunos de profesores en particular, pues de la maestra Rocío Cifuentes, que todos hemos pues como saludado su participación en este espacio, y cómo la preocupación por lo que ocurre en el contexto colombiano pues se ha correspondido con las acciones que hemos tomado en el CEDAD, pero en el surgimiento del área de conflicto, convivencia y construcción de paz, y bueno, otros asuntos, la ruralidad, la preocupación pues como por la ruralidad y todo lo que hay en medio. Yo quisiera como aprovechar la pregunta que nos hacía Sergio, de cómo mejorar, digamos, como nuestros aportes en el contexto del siglo XXI en el currículum. Y acorde a ello, quisiera decir que yo pienso que ese camino ya lo hemos empezado, pero que de lo que se trata es de poder fortalecer qué tipo de paz es el que se le va a apostar en Colombia y qué tipo de paz es el que se le va a apostar también desde la formación de trabajadores sociales. Paz es entendida como una apuesta efectivamente de paz estructural, de garantía de derechos sociales, económicos, culturales, políticos, ambientales para la sociedad colombiana que siempre históricamente han sido negados. ¿Sí? ¿Qué tipo de paz es hacia los cuales estamos formando también esas nuevas generaciones, que son nuevas generaciones para la construcción precisamente de ese proyecto de País en Paz? Una paz que le contamos a Silvana, nunca hemos tenido la oportunidad de vivir en Colombia, siempre nos han sumergido en un conflicto armado y una violencia cíclica que se reedita todo el tiempo. Pienso que hay una apuesta importante, pienso que le hemos dado pasos, la maestría en Justicia Social y Construcción de Paz es también resultado de ello, pero siento que hay que pensarnos cómo el currículo también va a aportar en esa dirección. Creo que también cómo mejorar, digamos, nuestro currículo de cara al contexto del siglo XXI, qué vamos a hacer frente a la justicia social, ¿cierto? Una justicia social que nos interpela desde nuestras apuestas profesionales como trabajadores sociales a una justicia redistributiva, como muy bien lo decía Silvana hace un momento. Redistribución significa que la riqueza no puede estar y seguir estando históricamente en las manos de quienes siempre la han tenido y se han servido esas posiciones de poder para
mantenerla a través del statu quo y la violencia y el conflicto armado. Siento que esa justicia social se entrecruza con la política social y por tanto ahí tendríamos que afianzar mucho más la formación en ese sentido. También, digamos, en el posicionamiento ético-político de nuestros profesionales, un posicionamiento, digamos, que se ha venido trabajando al interior del currículo, pero que creo que esta es una oportunidad para seguirlo fortaleciendo. Sin duda creo firmemente en que nuestra apuesta curricular debe ser hacia la desnaturalización de todas las formas de conflicto armado y de violencia. No puede ser que de ninguna manera quienes vienen de territorios gravemente afectados por el conflicto naturalicen de alguna manera esa situación. Es natural el conflicto social, pero nunca será natural la solución violenta a ese conflicto social que históricamente ha sido también la negación de derechos en Colombia. Y creo, pues, digamos, como para cerrar allí, que la democracia, esa democracia que también siempre se nos ha sido restringida y negada, asesinando a quienes pensamos diferente en múltiples procesos genocidas, como les decía, desde la Unión Patriótica hasta el más reciente que actualmente estamos viviendo contra nuestros líderes y lideresas sociales. Siento que siempre ha sido una oportunidad histórica de negar la democracia, de negar precisamente el ejercicio de la política desde la diferencia, esa polis, esa posibilidad de construir la ciudadanía de manera distinta y ejercerla. Creo que ahí hay un reto, porque en Colombia siento que siempre nos han enseñado nuestros derechos a partir de la negación de ellos y siento que hay que aprender a ejercerlos también y a reconocerlos de manera distinta desde nuestros mismos profesionales y nosotros también como sujetos también políticos y éticos. Digamos, frente a, ya para cerrar, quería decir que la crítica, digamos, una pregunta que vi alrededor de la crítica a las condiciones cotidianas. Siento que la crítica efectivamente no se debe quedar solo en esas condiciones cotidianas como se nos presenta aparentemente la realidad, sino que efectivamente debemos tratar de entender los determinantes históricos de esas situaciones, problemas o situaciones sociales objeto de intervención o de investigación, porque siento que los determinantes históricos nos permiten entenderla en su conjunto, pero entender que al ser histórica es susceptible y posible también de transformación, como decía hace un momento Silvana. La conceptualización, los análisis, las comprensiones, no podrá ser posible tampoco una intervención política, éticamente comprometida, transformadora, si no tenemos claridad de los determinantes también de apuestas conceptuales y teóricas que hay en medio de este proceso. Y efectivamente, pues siento yo que esas alternativas de transformación tampoco son solo nuestras ni de nuestro colectivo profesional, tienen que ser construidas conjuntamente con los grupos y comunidades con quienes tiene lugar nuestro ejercicio profesional. Bueno, yo cerraría allí y les quería agradecer pues la invitación a este espacio que ha sido muy importante para mí poder hacer parte de él. Gracias, Caro. Entonces cerramos con Alba. Bueno, pues yo sé que a este punto ya la concentración es menor, pero yo quiero terminar diciendo una cosa que ha sido, digamos, de discusión en el grupo organizador de este evento, con los profesores, con todos los profesores en las comisiones en que están, y es que, y se lo oímos decir ahora a Juanita, todas las veces nosotros nos hemos revisado, cada vez somos rigurosos, nos revisamos, nos miramos de arriba abajo y para todos los lados. Cuando vemos el currículo, vemos la malla curricular, sentimos que las actividades académicas o materias que están allí se han ido estructurando en la medida en que nosotros hemos sentido que hay que hacerlo. Pero creo que el problema no está en si tenemos una actividad más o menos. Es finalmente qué pasa con esa actividad que tenemos. ¿Qué tiene ahí adentro? ¿Qué objetivos? ¿Qué propone? Y que de verdad seamos capaces y nos comprometamos, profesores y estudiantes, de poderlo llevar a cabo. Cuando yo hago la revisión, que hice la revisión para este proceso, hay un antecedente que no es el momento para contarlo, es todo lo que hicimos antes para decir que esto había que volverlo a hacer. Y yo miraba las actividades académicas y yo decía, qué riqueza. Ahí estamos hablando de lo que estamos hablando aquí, de praxis, de la parte política, de la autonomía que tenemos que lograr los estudiantes, de asumir críticamente. Es más, hay competencias que se supone que nosotros estamos fomentando y que este sería el espacio, o de mirar la realidad conectada a la vida misma y no como algo ajeno a mí. Sin embargo, cuando vamos a ese momento de que esas actividades académicas se vuelvan realidad, a veces notamos distancia entre eso que se propone y entre eso que se hace.
Entonces aquí hay una invitación y yo se las hacía al final. Es que este currículo tenemos que, y las actividades tenemos que mirarlas pensando con ese ojo crítico de mirar realmente qué hay que hacer para que aporte al proceso que estamos haciendo, pero también cómo nosotros podemos nutrirlo. Es que nosotros tenemos la posibilidad. Sí, nosotros somos empleados públicos, pero nosotros somos los que decimos en esa actividad académica y podemos proponerle a un programa, miren, tenemos que ajustar porque mire lo que está pasando con esta actividad. No está siendo pertinente a lo que hoy se necesita. O sea, la invitación está ahí. Yo siempre les he dicho, oiga, no se les vaya a ocurrir que no vamos a cambiar actividades, pues ahora con esto que estamos haciendo de fundamentar el currículo, no vayan a decir que ahora quieren cambiar actividades. Pero, ¿por qué? Porque eso demanda un proceso larguísimo ante el ministerio y todas las cosas que hay que hacer. Pero finalmente, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. No en vano tenemos actividades como las que tenemos. Nosotros tenemos un componente que se llama de praxis. Y ese componente de praxis surge precisamente por ese interés enorme de poder conversar, de poder encontrar las articulaciones, de poder encontrar que todos desde la pluralidad que podamos hacer parte de este proceso. La invitación sigue estando ahí y por eso yo quiero terminar primero agradeciéndole a todos los que nos acompañaron, a todos los que estuvieron hoy, especialmente Silvana, nos diste unos aportes súper valiosos. Conversamos y nos permitiste encontrar y en muchos casos ratificarnos y en otros tener pistas para seguir en esas búsquedas que queremos. Pero también a cada uno de los profes, de los estudiantes, de todos los otros profesores que nos acompañaron, de los que son egresados, de los que quisieron hacer esta apuesta. A veces puede ser difícil porque pues no es lo que uno cotidianamente hace, pero es una invitación a que nos reconozcamos y nos conozcamos. Y creo que eso es seguir construyendo un camino necesario para continuar las búsquedas que como programa nos interesa muchísimo. Y creo que nos interesa a todos. Yo creo que cuando uno ve quiénes llegan, quiénes participan, uno dice, bueno, hay un interés. Y el interés está ahí, y no solamente el interés, sino la apuesta por poderlo hacer. También le agradezco a Nora que nos hubiera acompañado. Es muy importante también contar con la presencia del CONEX en cabeza de Nora, la presidenta, y de todos los que llegaron a este proceso. Mil y mil gracias por habernos acompañado todo el rato y la invitación queda abierta. Vamos a continuar nuestro foro ya donde vamos a estar ya más conectados. Estuvimos muy conectados con trabajo social, pero vamos a hablar ya de la naturaleza del trabajo social, pues es el próximo 28 de septiembre, si no estoy mal. Quisimos conservar los lunes, va a ser el lunes, otra vez a las 8 de la mañana y estaremos muy pendientes. Y muchas gracias por los aportes y por estar acompañándonos en este proceso. Y gracias también a Sebas. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos y a todas, Silvana, Carolina, Juanita, Alba y a todos los que nos acompañaron por mantenerse hasta esta hora y los esperamos otra vez el 28. Ok, hasta luego, gracias. Un placer, saludos a todos. Bueno, Chao, chao. gracias. Adiós. Chao.